La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buenos días a todos los que nos pueden estar escuchando a través de esta nueva modalidad de presentaciones de forma virtual. Yo soy el doctor Rafael Ruiz, soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México y agradezco muchísimo a las autoridades de la organización de la 33 Feria del Libro en la Universidad del Estado de Hidalgo, el que hayan tenido la gentileza de volver a invitarme. Ya he tenido la oportunidad en dos ocasiones de estar participando con ustedes en algunas conferencias de interés para la comunidad en general, pero más para la comunidad en odontología. Siempre que he presentado yo allá en la sede de la FUL Pachuca, y es en un auditorio donde se llena de gente interesada en el tema que se va a discutir en ese momento, y bueno, siempre tengo la audiencia más o menos ocupada por odontólogos, porque invitan evidentemente a la Universidad de Hidalgo y entonces están presentes ahí los muchachos. En esta ocasión vamos a hacer de forma virtual, tengo entendido que se va a pasar a muchos otros lugares, y yo quiero agradecer muchísimo a Daniel Borbolla, que es mi contacto y quien me invitó por primera ocasión a presentar con ustedes. Entonces, esta es mi universidad, estos son los escudos de mi facultad de odontología, ¿sí? Y lo que vamos a platicar ahora es un tema evidentemente de interés médico, que siempre damos charlas de esta naturaleza enfocadas al tratamiento médico odontológico, al tratamiento integral de pacientes con labio y paladar hendido. En esta oportunidad es una conferencia un poco más social, y entonces la hemos denominado un problema médico y un problema social. Evidentemente es un problema médico porque los pacientes nacen con un defecto congénito en el centro de la cara. Ya vamos a ver algunas imágenes, hemos tratado de presentarlas, imágenes que no sean tan agresivas para la población que no está involucrada en el medio de la atención de estos pacientes. Sin embargo, tenemos que conocer más o menos lo que es esta deformación del labio y paladar hendido. Y lo vamos a enfocar fundamentalmente a la importancia y la repercusión social que tiene tanto para los pacientes como los que nos involucramos en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, nuevamente le agradezco muchísimo a FUL que me haya convidado. Esto es el labio y el paladar hendido. Vean ustedes estas imágenes que son verdaderamente patéticas, ya que es una deformación que se ubica justamente en el centro de la cara. Pueden apreciar ustedes, ¿sí? Se ubica en el centro de la cara y entonces es una deformación que es inocultable. Hay pacientes a los que les faltan algunos deditos en la mano, lo pueden ocultar más fácilmente, o pacientes a los cuales les falta una oreja que tiene una agenesia del pabellón auricular, también se la pueden tapar con el cabello, pero evidentemente una deformación de esta naturaleza pues es inocultable. Los pacientes no pueden andar caminando por las calles ocultando su problema. Ahora con la pandemia pues lo podrían ocultar fácilmente porque todos andamos caminando por las calles y haciendo nuestra vida con cubrebocas. Sí, todos los que nos hemos tenido la bendición de Dios de involucrarnos en el manejo de este tipo de problemas, seguimos mucho la filosofía de un extraordinario médico del siglo XV que decía: todo ser humano tiene el derecho divino de lucir justamente como ser humano. Y aquí vemos mucho de la problemática que nos vamos a enfrentar. Vean esta pobre chiquita que la vimos en el 96, o sea, no hace 2 siglos, sino fue en el 96 cuando la vimos. A ella la conocimos en la ciudad de Motocintla, en Chiapas. Justamente acababa de pasar aquel levantamiento social del Ejército Zapatista. Entonces ella llegó así a la consulta y pensábamos que era una muchachita que traía a alguno de sus hijos a consulta, y cuando se quitó su tapabocas, que es el que usaban muchos los del Ejército Zapatista, nos encontramos con esto. Entonces imagínense, aparte de ser un problema médico que es compatible completamente con la vida. Vean esta chiquita
tenía 19 años y tenía 19 años viviendo con esta deformación. O también vemos a esta señora que vivía así tapándose con su rebozo, y vean ustedes qué patética deformación tenía en el centro de su cara. Lo que es muy importante mencionar y resaltar, que nosotros nos hemos quedado asombrados y verdaderamente consternados de ver que muchísimas de estas personas, como esta señora anciana que vemos aquí, que tenía 74 años, esta señora vivía de forma completamente normal a pesar de su deformación. Y no solamente vivía, sino que era una mujer que había hecho su vida, que había realizado su vida, estaba casada, tenía hijos, tenía nietos, sin embargo, nunca recibió una atención oportuna. Entonces, este problema médico lo convierte en un problema social que verdaderamente habla de muy mal de todos los profesionales de la salud que no vieron la forma de poder ayudar a esta pobre mujer que estaba viviendo así. Si vamos a considerar que en México la población es de 125 millones, lo que significa que aproximadamente hay unos 190,000 o 200,000 pacientes que nacieron con labio y paladar hendido. Entonces, esto lo convierte en un problema muy grave, porque no es una deformación en la que basta hacer una sola cirugía y dejar al paciente lo más aceptable a la vista, sino que es una deformación que conlleva muchos problemas funcionales. Entonces, estos pacientes, cuando nosotros tomamos a un paciente, lo tenemos que estar manejando al menos durante 18 años. Esto es, lo vamos a recibir desde que es recién nacido, lo vamos a operar la primera vez a los 3 meses, después habrá que hacer la operación de su paladar, después habrá que hacer mucha terapia de lenguaje, hacer ortopedia de los maxilares, posteriormente hacer injertos óseos. Entonces, esto genera que este problema del labio y paladar hendido requiera un tratamiento muy, muy largo, al menos de 18 años. Por eso lo convierte en un programa médico que requiere de la participación de muchísimos especialistas, pero también requiere la participación de mucho apoyo desde todo punto de vista para este grupo de pacientes. Sí, vean ustedes que el labio y el paladar hendido es la segunda malformación congénita más frecuente en el ser humano. La única que es más frecuente que el labio y el paladar hendido es cuando los bebés nacen con su piecito torcido, que se llama pie equinovaro, o tiene un valgo de tobillo, etcétera. Sí, en México hay 127 millones de habitantes, lo que estábamos comentando, que posiblemente haya con una estadística muy optimista, 180,000 pacientes con labio y paladar hendido, o con un cálculo pesimista que es posiblemente más realista y cerca de 250,000 pacientes que viven con esta deformación. En 2019, según la proyección del que son la Nación de Población del CONAPO, se consideraba que iban a nacer 2,169,000 pacientes. El año pasado es el número de habitantes que creció en nuestro país. Sí, por lo tanto, ese año, el año pasado, nacieron 3,000 pacientes nuevos con labio y paladar hendido. Y lamentablemente, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, el 80% posiblemente de estos pacientes viven en zonas de extrema marginación. Entonces, como lo vamos a platicar más adelante, estos pacientitos, aparte de tener un problema anatómico en su cara y un problema que da graves repercusiones funcionales, son pacientes que son difíciles en muchas ocasiones de atender cuando existe la participación ciudadana a través de fundaciones humanitarias que los apoyen, porque la mayoría de ellos viven en extrema marginación. A lo largo de los 40 años que Dios nos ha permitido trabajar con pacientes de labio y paladar hendido, nosotros hemos visto miles de pacientes que son ya infantes de 6, 7, 8 años, que son adolescentes y que son adultos y ancianos que han vivido con esa deformación que los ha afectado evidentemente toda su vida, generándoles que se burlen, que los marginen, que la gente no les entienda cuando ellos hablan. Entonces es un problema verdaderamente grave que una deformación congénita de orden médico lo convierte evidentemente en una deformación de tipo
de tipo social. Vean ustedes, estas son algunas estadísticas que son únicamente ilustrativas de cuántos pacientes nacieron con labio y paladar hendido en la República Mexicana. Es un estudio de 2014. Vean ustedes que, por ejemplo, Hidalgo, que es la sede de esta maravillosa FUL, Hidalgo en esta encuesta y en esta estadística es el que ocupaba el más alto índice de prevalencia de hendiduras labiales y o palatinas. Pero, por ejemplo, vemos aquí Campeche, que está muy por debajo de Hidalgo, vean ustedes, 2.94 contra 26.46. Entonces, nos damos cuenta que estos estudios lamentablemente tampoco son muy reales. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos nuestras labores humanitarias en el estado de Campeche. Gracias a Dios tenemos 40 años de estar atendiendo pacientes en Campeche. Cuando nosotros empezamos a acudir allá a Campeche, yo les puedo decir que 8 de cada 10 pacientes que nosotros veíamos hablaban exclusivamente maya. Esto es, ni siquiera eran hispanoparlantes, hablaban solamente maya, vivían en una gran marginación. Y lo grave es que cuando nosotros acudimos ahí por primera vez o acudimos a Huejutla, en el estado de Hidalgo, vimos infinidad de pacientes que ya tenían 8, 10, 15, 20, 40 años y que no habían sido intervenidos quirúrgicamente. Esto habla de una terrible segregación y de una falta absoluta de apoyo por parte de los gobiernos para poder atender y manejar a este tipo de pacientes. Aquí vamos a otro un poco más realista de la Revista Mexicana de Pediatría. En una estadística entre el 2008 y el 2014, aquí sí mencionan a Campeche como uno de los lugares en donde existe más incidencia de labio y paladar hendido. Aquí vemos otra en donde ya va por orden alfabético todas las ciudades de los estados de nuestro país, y aquí vemos las estadísticas. Vean ustedes que es aproximadamente 1 en cada 1,000 nacidos vivos, porque estamos hablando de 10 en 1,000 nacidos vivos. La estadística promedio mundial nos dice que 1 de cada 1,000 niños nacidos vivos van a padecer labio y paladar hendido. Sin embargo, sabemos que esto tiene que ver mucho con los grupos étnicos, porque, por ejemplo, la prevalencia más grande del mundo de hendiduras labiales y o palatinas es en Hawái, en donde nacen, en donde la incidencia es de 2.5. Eso quiere decir, hay un niño nacido con labio y paladar hendido en cada 250 nacimientos vivos. Aquí en México la estadística promedio mundial nos dice que 1 de cada 700 niños nacidos vivos va a presentar labio y paladar hendido. Entonces, vean, hoy en día sabemos que esto lo podemos saber desde mucho antes de que nazca el niño. Aquí vemos unos ultrasonidos de un embarazo de 4 meses de edad, en donde vemos ya la cara completamente formada del niñito y vemos que este niñito tiene una hendidura labial y seguramente palatina muy grande. Aquí vemos al mismo niñito chupándose el dedo. Bueno, yo quisiera mencionar brevemente como una información puramente social, ¿de qué nos sirve actualmente saber que un niño va a nacer con labio y paladar hendido? Nos sirve lamentablemente en muchos países para que a este niño lo maten. Esto es, a niños que vienen con defectos congénitos en muchos lugares del mundo, permiten a la madre abortarlo. Esto para mí, yo soy una persona radicalmente antiaborto, salvo por causas tremendamente específicas, como es la salud de la madre o el riesgo de muerte de la madre cuando tiene más hijos. Sí, sin embargo, abortar a un niño, que para mí no es correcto, imagínense abortarlo porque tiene un defecto congénito como es el labio y paladar hendido, cuando sabemos que un tratamiento bien realizado a un bebé de estos con labio y paladar hendido va a poder llevar una vida completamente normal y completamente sana y completamente productiva si se atiende de manera oportuna. Ahora bien, se dice mucho que el labio y el paladar hendido es una patología de la pobreza. Esto no es aceptado por muchos otros organismos encargados de la atención a la salud, porque como estamos diciendo,
La prevalencia más alta del mundo es en Hawái, que no tiene nada de pobre. En Japón, que es la segunda, que tampoco tiene nada de pobre, al revés, uno de los países más ricos del mundo, pero sí afecta en nuestras comunidades latinoamericanas, que nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en muchos países, en Centroamérica, en Sudamérica y evidentemente aquí en México, en que podríamos decir que es una patología mucho más frecuente en los medios de alta marginación. Muchas de estas fotos son en Hidalgo, esto es en Huejutla, esto es en Huejutla, esto es en Izmiquilpan, etcétera, en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar durante muchísimos años. Y aquí vemos la pobreza de la madre y el grave defecto que tiene este pequeño bebito. Entonces, si bien en nuestro Latinoamérica no es una patología privativa de la pobreza, sí el mayor número de casos que nosotros hemos visto a lo largo de 40 años, no solamente en México, sino también, les comentaba yo, en Centro y Sudamérica, pues lamentablemente afecta a las personas menos favorecidas y entonces esta extrema marginación hace que sea muy complicado ofrecerles una atención integral. Aunque nosotros vamos y nosotros nos operamos, como ya lo vamos a ver, siempre total y absolutamente gratis. Bueno, para estos pacientes que puedan tener su seguimiento del manejo integral del labio y paladar hendido, lamentablemente se tienen que mover a otras ciudades a llevar a sus hijos a consulta. Por ejemplo, los pacientes de Huejutla los tienen que llevar hasta Hidalgo, en donde algunos especialistas, como era mi compadre, que en paz descanse, el doctor Hugo Ibarra, orgulloso hidalguense, que inició estos programas en el estado de Hidalgo, bueno, pues no tienen dinero ni siquiera para pagar sus medios de transporte para llegar a la consulta que les va a ser completamente gratuita. Vean ustedes, estas son las salas de consulta cuando nosotros llegamos a operar algún sitio de muy alta marginación y hay 40, 50, 60 pacientes esperando ser apoyados, esperando ser beneficiados por el programa que se esté realizando en ese momento. Y vean esto, muchísima pobreza, vean, díganme si esto no es un crimen social. Esta señora tiene estos 3 niños y los 3 tienen labio y paladar hendido. Que cuando nació el mayorcito, ella debería haber recibido un muy buen consejo médico o posiblemente interrumpir más embarazos para que no siguieran haciendo bebés con labio y paladar hendido, porque esto va a ser muy difícil para los padres y va a ser muy difícil también para el Estado poder manejar el tratamiento integral de todos estos pacientitos a lo largo de tantísimos años. Ahora bien, sabemos que estas hendiduras se tienen que manejar en el momento casi en el que el niño nace. Normalmente la filosofía mundial es que estos pacientes los tenemos que operar a los 3 meses de edad, la primera intervención quirúrgica. Eso es lo científicamente correcto. Sin embargo, nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a pacientitos. Vean qué carencias hospitalarias, este paciente ya está intubado para ser operado, está en una cama, no debe ni siquiera quirófanos, únicamente con una máquina de anestesia y con unas carencias gravísimas. Y si nosotros vemos a este pacientito que se ve muy panzoncito, sin embargo, vean sus piernitas, son unas piernitas que hablan de una desnutrición muy profunda. ¿Pero por qué está tan panzoncito? Porque lamentablemente está lleno de parásitos. Cuando nosotros iniciamos estos programas de ayuda, nos enfrentamos muchísimo a este problema de ver niños anémicos y niños con unas parasitosis tremendas. Entonces decíamos, mira, no lo podemos operar ahora, vamos a operarlo en 6 meses que nosotros regresemos. Y a los 6 meses, y bueno, lo dejábamos con tratamiento con hierro para su anemia y lo dábamos medicamentos desparasitantes. Y llegábamos a los 6 meses y lamentablemente los encontrábamos en peor situación. ¿Por qué? Porque le habíamos dado hierro para su anemia, pero no le habíamos dado comida. Y le habíamos dado antiparasitarios, pero no le habíamos dado higiene. Entonces, con mucha ayuda de Dios, pues operamos a estos 2 niñitos, evidentemente incrementando un poco los riesgos quirúrgicos, que cabe mencionar que en nuestros 40 años de dedicarnos a este tipo de programas, la mortalidad que ha tenido nuestro programa ha sido extraordinariamente baja, gracias a Dios. Pero vean la realidad nacional también. Vean estos pacientes, vean esta ancianita que la habíamos visto.
este muchacho, esta muchacha, otra muchacha, una señora, que han vivido 30, 40, 50, 60 o hasta 70 años con una deformación así. Nada más yo quisiera a las jovencitas que nos escuchan, que van a escuchar esta charla, que trataran de meterse en el alma de alguna de estas niñas y pensar cómo podría haber sido su vida si hubieran nacido con una deformación de esta naturaleza y que no hubieran recibido atención y apoyo por parte de los sistemas de salud y de las instituciones sociales. Sí, vean ustedes, el manejo debe ser desde el nacimiento hasta la edad adulta prácticamente. Ella es una paciente que tuvimos hace muchos años, una paciente que había nacido con esta patética deformación en el centro de su cara y hoy es un eminentísimo cirujano, un cirujano general que ha sido director de hospitales en el estado donde ella vive. Esto es lo que podemos lograr si estos pacientes reciben una atención adecuada y si reciben el apoyo de todas las instituciones. Vean esto, esta es una deformación clásica de un labio y paladar hendido bilateral. Vean que no solamente es el aspecto estético, sino tiene graves dificultades alimentarias, el paciente, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios. Estos pacientes ni oyen bien ni hablan bien, por lo cual hay que operarlos para poder restituir una anatomía que les permite hablar adecuadamente y que les permite escuchar adecuadamente. Y bueno, evidentemente esto también trastorna el desarrollo de los maxilares, lo que conlleva a que a veces a los 18 años haya que hacerles operaciones muy grandes en sus maxilares para ponerlos en una ubicación normal. Entonces, siendo un problema de tal envergadura, vemos al menos las intervenciones quirúrgicas que va a llevar un paciente de estos. Seguramente, dependiendo de la envergadura de la deformación, estos pacientes van a tener al menos 4 o 5 intervenciones quirúrgicas para poderlos llevar a una anatomía completamente normal. Sin embargo, a veces vamos a lugares en donde se nos acerca algún paciente y nos dice, oiga, doctor, quiero ver si puede hacer algo por mí, y que tiene algún detallito en la nariz, algún detallito en el labio, que no habla todavía muy bien, y le preguntamos, ¿cuántas operaciones llevas? Pues llevo 10 o llevo 14 operaciones. Entonces es una deformación que requiere de muchas intervenciones médicas y quirúrgicas y odontológicas, pero también requiere de mucho seguimiento a lo largo de 18 años. Como ven ustedes, requiere de varias especialidades médicas y odontológicas, y el tratamiento se inicia al momento mismo de que nace y debe culminar con la adolescencia. Lo primero que tiene que ser es el pediatra, sí, que recibe al bebé, que se debe tener algunos problemas alimenticios, y tanto el pediatra como el especialista en labio y paladar hendido va a ayudar a la madre a resolverlos, dándole algunos tips de alimentación. Posteriormente se tendrá que realizar la intervención quirúrgica primera, que es el cierre del labio. Posteriormente se tendrá que hacer una nueva intervención quirúrgica para cerrar el paladar. Durante todo este tiempo el paciente va a tener que ser sujeto a muchísima ortopedia maxilofacial, esto es, que hagan que el maxilar crezca de manera sincrónica con la mandíbula. Va a tener que ser sujeto a muchísimas sesiones, años de sesiones de terapia de lenguaje para que aprenda a hablar de manera apropiada. En fin, entonces se necesita la participación de médicos pediatras, de cirujanos, que pueden ser los que más manejamos este tipo de problemas. Son los cirujanos plásticos y somos los cirujanos maxilofaciales. La participación del cirujano maxilofacial en el manejo primario de las hendiduras labiales y opalatinas ha hecho que cada vez se abran más centros intencionados fundamentalmente por asociaciones civiles, que se abran más centros de tratamiento del labio y paladar hendido, porque ahora somos más especialistas los que nos dedicamos al manejo de esta deformación. Posteriormente, evidentemente, aquí va el trabajador social también, el psicólogo, viene entonces el ortodoncista y ortopedista, viene el terapista de lenguaje, viene el otorrinolaringólogo. Entonces son muchas las especialidades que tienen que participar en el manejo de este tipo de pacientes. Sin embargo, lamentablemente, el sector salud no lo considera un problema grave porque es un problema compatible con la vida. Por eso en muchas ocasiones abandonan a estos chiquitines
sucediendo lo que hemos visto en algunas de nuestras imágenes, en donde vemos pacientes, adolescentes y adultos que nunca recibieron un tratamiento. ¿Por qué? Porque las autoridades no lo consideran como un problema de tratamiento necesario. ¿Por qué? Porque es compatible con la vida. Entonces, aquí vemos quién apoya a los pacientes con labio y paladar hendido. El gobierno no tiene la capacidad y en muchas ocasiones no tiene el interés de dar un verdadero apoyo integral a este grupo vulnerable de pacientes. Yo no conozco prácticamente ningún hospital en México que esté buscando a un especialista. Más bien, en muchas ocasiones los especialistas están buscando algún espacio en donde poder desarrollar sus especialidades. Entonces, el hecho de que cada vez más cirujanos maxilofaciales se interesen por el manejo de este tipo de formaciones, ellos mismos son los que buscan al hospital para que el hospital le dé un sitio en donde poder atender a los pacientitos con labio y paladar hendido. Esto es lo que estábamos diciendo, nuevos y más jóvenes especialistas. Pero vean ustedes lo gravísimo de la situación es que el dinero que existía para apoyar el tratamiento de estos pacientes por parte del Seguro Popular, este gobierno ya lo desapareció. Eliminó absolutamente todos los recursos que estaban encaminados a ayudar a los pacientes con labio y paladar hendido. Desapareció el Seguro Popular y desapareció el dinero de los gastos catastróficos. No digo que no le dio dinero a gastos catastróficos, sino que se lo quitó el dinero que tenía. Entonces, esta falta de apoyo se está recrudeciendo terriblemente con nuestro nuevo supuesto sistema de INSABI, que lo único que va a hacer es dañar gravísimamente la salud de todos estos pacientes. En algunas juntas que nosotros tuvimos para tratar de que esto no sucediera, nos dijeron, ahora la política es que a cada paciente que tiene labio y paladar hendido se le van a dar 2,500 pesos para que ellos tengan la posibilidad de buscar al mejor cirujano para que los atienda. Les quiero comentar, para los que no están involucrados en el manejo de este tipo de formación, que 2,500 pesos no alcanzan ni para los hilos de sutura de una cirugía. Entonces, lamentablemente, se va a recrudecer muchísimo este problema por falta de total interés y conciencia para el apoyo a este tipo de pacientes. Entonces, ¿quién los estamos apoyando? Existe un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil que son los que en verdad se encargan de la atención integral de este grupo de pacientes. Somos muchísimas organizaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil que no reciben absolutamente un solo centavo para atender a los pacientes, que tenemos que andar buscando recursos por uno u otro lado para poder ayudar a los pacientitos que tienen este problema y que además viven en altísima marginación. Lamentablemente, esto de la marginación hace que se recrudezca más el problema, porque son pacientes que lamentablemente no pueden acudir en los centros en los cuales se podía ofrecer el apoyo para los pacientes. Entonces, sabemos muchas fundaciones que no estamos nada más puestos para que el paciente llegue, sino tenemos que ir a buscarlos a sus comunidades, buscar el apoyo posiblemente de algún hospital. Muchas veces el Seguro Social lo hace, muchas veces el ISSSTE, la Secretaría de Salud, facilita sus instalaciones para que nosotros podamos llevar a cabo nuestros programas de ayuda a estas comunidades marginadas. Por ejemplo, nosotros tenemos, y el doctor Hugo Ibarra, vuelvo a mencionar, un ilustre hidalguense que lamentablemente falleció, y creamos una institución que se llama Institución Mexicana para el Tratamiento del Labio y Paladar Hendido, que su misión es brindar atención integral de manera totalmente gratuita a pacientes que sufren de labio y paladar hendido. Si es esta la institución Renacer, este es nuestro logo, un niñito con carita muy triste porque tiene una hendidura, y aquí un niñito feliz después de que fue intervenido quirúrgicamente. ¿Sí? ¿Y cuál es la misión? Satisfacer las necesidades sin importar carencias y dificultades. Vean esto, es un hospital como de guerra, un hospital de campaña en donde se ponen unos catres para poder hospitalizar a los pacientes, y entonces en alguna de nuestras visitas a los distintos centros de atención
podemos manejar a veces 30, 40 pacientes en 3 días durante el fin de semana. Y vean ustedes todas las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional y extranjera. Existen 2 organizaciones y algunas otras que son asociaciones mundiales, como es, por ejemplo, Smile Train y Operation Smile, que ellos colaboran en mucho a todos los programas nacionales que se dedican de manera totalmente altruista a atender a los pacientes de labio y paladar hendido. Vean ustedes, Centro Suma, San Luis Huastecas, Renacer, que somos nosotros, Claipa, que está en Monterrey, Cheej, que está en Tabasco, muchos clubes rotarios, muchísimos de ellos, y yo tengo el orgullo de trabajar con uno de estos clubes rotarios que es ¿dónde está por aquí? Mil Sonrisas. Aquí, programa Mil Sonrisas en Ciudad Juárez, tenemos 20 años ofreciendo este servicio, Casa Azul en Monterrey, hospitales de niños en varios lugares, hospitales Rainer, Sonrisas desde el Corazón. En casi todos los estados de la República existimos organizaciones sociales que nos dedicamos de manera totalmente gratuita y totalmente altruista al manejo de esta deformación. Ya casi para terminar y hablando en específico del estado de Hidalgo, nosotros iniciamos nuestras visitas al estado de Hidalgo en 1983, ¿sí? Donde por primera vez fuimos una sola ocasión a Tula con el doctor Hugo Ibarra, en donde estaba Daniel Borbolla involucrado también, él sin ser médico, siendo abogado, él participó en la organización de todo esto. Posteriormente, en el 85 abrimos Izmiquilpan, 86 Huejutla, 89 Huichapan, y hemos tenido la oportunidad de hacer todas estas y más visitas. Aquí nos quedamos cortos con el número, en todos los lugares en los que hemos estado estableciendo clínicas de tratamiento del labio y paladar hendido, como es Turis, Izmiquilpan, Huejutla, Huichapan, Zacualtipán, Actopan, Pachuca, Tenango, Sagún, Jacala, San Bartolo, Tutultitlán y algunos otros. Sí, y a lo largo de 30 años de trabajo, que ya casi son 40, hemos logrado a través de una organización civil, que es la Fundación de Renacer, evidentemente con apoyo del Seguro Social, del Secretaría de Salud, etcétera, porque ellos nos facilitan sus instalaciones para poder trabajar. Hemos podido beneficiar a más de 2,800 pacientes del estado de Hidalgo y se han realizado más de 4,500 procedimientos quirúrgicos. Y aparte de ello, el doctor Hugo Ibarra y algunas otras personas fundamentalmente de Pachuca, les ofrecían el tratamiento integral de ortodoncia, de ortopedia, de terapia de lenguaje, pero que lamentablemente los pacientes no tenían los recursos para venir desde sus comunidades a sus consultas mensuales al estado de Hidalgo. Entonces, esto vamos viendo que es algo gravísimo, es un problema médico compatible con la vida, que requiere de la participación de la ciudadanía, ya que el gobierno no puede resolver este problema o no quiere resolver este problema. Entonces necesitamos nosotros la participación de una gran cantidad de voluntarios, tanto médicos como no médicos, gente que se dedica a atender a los pacientes, a llevarles sus cenas, sus desayunos, a atenderlos mientras están dentro del programa. En los hospitales se necesita la participación de todos para que poco a poco nosotros podamos lograr una niñita que ha vivido así toda su vida a llevarla a una paciente casi normal. Este es un paciente de hace muchísimos años, de Huejutla, por cierto, con fotos muy, muy pobres, pero vean, él ha vivido sus 48 años de edad con esta situación, un paciente que verdaderamente ha sufrido en su espíritu dentro del más profundo. Aquí vemos otra chiquitina con una gran deformación. Fíjense cómo para compensar su dificultad de amamantamiento, ella sellaba su mamila con la narina, con el ala nasal, y aquí la vemos después de operada. Estas son unas gemelitas del estado de Hidalgo, es un embarazo gemelar idéntico, como ustedes pueden ver, pero una de ellas tenía su hendidura del lado derecho, la otra tenía su hendidura del lado izquierdo. Esta foto, estas niñas ya tienen ahora como 20 años o más de 20 años y se han reintegrado completamente a una vida absolutamente normal, gracias a que se atendieron con misiones humanitarias a muy buen tiempo y que gracias a que el doctor Hugo Ibarra
logró hacer un seguimiento con ellas de ortodoncia y ortopedia que la reintegró a una vida completamente normal. Pero vean ustedes la gravísima marginación que tienen nuestros pacientes en todo el mundo. Entonces creo yo que si todos unimos nuestros esfuerzos, podemos hacer que este sueño se haga realidad. Si todos ponemos una semillita de nuestro tiempo, de nuestros recursos económicos, etcétera, podemos lograr que de esto, que era una niñita que algún día vi disfrazada para el Día de Brujas aquí en México, hace muchísimos años la vi, y llevaba ahí una máscara en donde simulaba un labio hendido, para que vean ustedes cómo la gente valora, pondera una deformación de esta naturaleza. Y entonces el sueño que podemos hacer realidad es convertirla de esto a esto. Esto en el caso de que todos pongamos nuestro granito de arena para poder rehabilitar a estos pacientes. Creo que esta fue una presentación muy sencilla, muy elemental, pero de crear conciencias en los jóvenes que nos pueden estar escuchando para que se involucren en la ayuda de este tipo de pacientes. No hay que ser cirujano, no hay que ser médico, no hay que ser ansiólogo para poder ayudarlos. Hay que ser una persona con gran conciencia social para poder buscar y ayudar a todo este tipo de pacientes. Les agradezco muchísimo su atención. Soy orgullosamente Puma y como dice esta diapositiva, fui hecho en CEU. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador de esta extraordinaria feria de libro del estado de Hidalgo. Y bueno, espero que cuando esto se proyecte yo mismo lo pueda ver para ver cuántas barbaridades dije. Le agradezco mucho a la universidad en el estado de Hidalgo, le agradezco mucho a Daniel y a todo su equipo de colaboradores, a Alberto y a todos los que me han ayudado para poder realizar este trabajo de presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que Dios los bendiga y a cuidarse, todos usemos cubrebocas. Muchas gracias.